Esta es una nueva entrega de Pegadia Podcast, con nuestros anfitriones, el pastor Juan José Binet y su esposa Madeline Tamayo de Binet. Siéntase cómodo y disfrute en los próximos minutos de una plática informal desde una perspectiva bíblica, pero templadamente instructiva y reflexiva sobre diversos tópicos de actualidad, cubriendo el área emocional, espiritual, familiar, matrimonial y social. Mil gracias por su sintonía y esperamos que esta entrega sea de gran satisfacción y refrigerio para su alma. Y ahora, con nosotros, el señor y la señora Binet. Lorín, la verdad es que yo estoy bien emocionado porque vamos para Europa y desde Europa vamos a ir a dos países. Entre los dos países está Luxemburgo y también está Vaduz. Pero tú sabes que también me enteré que vamos a ir a una ciudad principal de Luxemburgo que se llama Liechtenstein y estoy bien emocionado. ¿Y tú no? No, Demetrio. Luxemburgo es un país. And Liechtenstein is another country. Another country, ¿qué significa another country? Es otro país. Oh, otro país, ¿tú estás segura? Sí, estoy segura. Y Vaduz es la capital de Liechtenstein. Oh, pues yo lo tenía todo enredado en mi cabeza. Yo pensé que no era así. Tú sabes que yo soy un hombre de poca letra y por eso yo no sabía. Entonces tú me estás diciendo que Vaduz no es un país. No. Y que Liechtenstein no es la capital de Luxemburgo, sino que Liechtenstein es a otro país. Sí. Oh, fresco, me acabo de enterar de algo nuevo hoy. Gracias, Lorraine, por hacerme saber. You are wrong, but tú puedes informarte. Ok, está bien. Vamos a informarnos juntos. ¿Qué te parece si ponemos el Pegadia Podcast? Sí, de acuerdo. Ok, vamos a verlo. Hola, queridos seguidores de Pegadia Podcast. Aquí estamos nuevamente Madeline y yo en nuestra nueva entrega. Y ustedes podrán recordar que efectivamente iniciamos una nueva serie sobre nuestra jornada europea. ¿Cómo estás, Madeline? Muy bien. ¿Y usted, señor? Gracias a Dios, muy bien. ¿Listos para nuestra grabación? Sí, claro que sí. Para enseñarles a nuestros seguidores la hermosa travesía por Europa. Se trata de dos nuevos países que queremos cubrir en esta entrega. Ustedes recordarán que ya cubrimos primeramente el Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra, y luego nos fuimos a Francia, donde parlez-vous francés, ¿recuerdan? Ahora vamos a nuestro tercer destino, pero también, como es uno de los países más pequeños, de hecho, de la Unión Europea, vamos a cubrir un segundo país llamado Liechtenstein. Oigan eso. Yo ni siquiera sabía que existía hasta que lo visité, pero ya verán qué interesante y los datos que tenemos que compartir sobre Liechtenstein. Pero primero hablemos de Luxemburgo. Luxemburgo, tal y como ustedes pueden ver acá, nuestras camisetas I Love Luxembourg. Yes. Es una de las camisetas que adquirimos, no logramos comprar de todos los países donde estuvimos, pero vamos a tratar de también vestir en nuestras próximas entregas de acuerdo a el país que vamos a cubrir. Que a propósito, desde ya les adelanto que el viernes que viene nos vamos a Alemania. Alemania. Vamos a cubrir Alemania, así es que Hermoso. esté pendiente. Pero vayamos a Luxemburgo. La trayectoria histórica de Luxemburgo comenzó en el año 963 después de Cristo, cuando el conde Sigfrido adquirió un promontorio rocoso sobre el río Alzette y construyó un modesto castillo que sentó las bases de la Casa de Luxemburgo.
Durante los siglos siguientes, esta dinastía adquirió una enorme influencia, llegando a producir 4 emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, y expandiendo su territorio. El camino de Luxemburgo hacia la soberanía moderna se consolidó en el Congreso de Viena de 1815, que elevó el territorio a la categoría de Gran Ducado, aunque quedó bajo una unión personal con el rey de los Países Bajos. Las tensiones derivadas de su valor estratégico condujeron al Tratado de Londres de 1867. Un acuerdo diplomático histórico que garantizó la neutralidad perpetua de Luxemburgo, y exigió el desmantelamiento de sus enormes murallas defensivas. A pesar de esta neutralidad, la nación fue invadida y ocupada por Alemania tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Su liberación por las fuerzas aliadas en 1944 llevó a Luxemburgo a abandonar su postura neutral, convirtiéndose en miembro fundador de la OTAN y de las Naciones Unidas. A finales del siglo XIX y principios del XX, Luxemburgo transformó su economía agraria en una potencia industrial mediante la explotación de ricos yacimientos de mineral de hierro, convirtiendo a su industria siderúrgica en un importante proveedor mundial. Muy bien, ¿qué les pareció? Hermoso. Esa fue nuestra jornada en Luxemburgo. El recuerdo de nuevo y me hace sentir nostálgica ya de esos lugares, ya que como decíamos, amor, que ya cuando vemos una foto o cuando vemos un video, podemos recordar, allí estuvimos. Así es. Y se nos hace más natural y nos pone más en contexto más rápido, ¿no? Así es, así. Vamos a aprender un poquito de su historia. Comienza alrededor del 963, cuando se construyó un castillo por un conde que se llamaba Sigfrido. Sigfrido. Ajá, eso dio origen al país. Con el paso de los siglos, Luxemburgo fue gobernado por diferentes potencias europeas, pero en el 1839 fue un país independiente. Creo que eso hizo que fuera muy interesante todo esto. A pesar de ser un país pequeño, logró rápido ser un país independiente, donde se desarrolló, amor, el arte y la cultura de Luxemburgo. Cuenta con numerosos museos, con numerosas iglesias y castillos. Fue una pena que nosotros no pudiéramos recorrer todo eso, es decir, vimos los castillos, vimos las iglesias, pero no pudimos ir a los museos, porque en realidad el paso por allí fue muy rápido. Sí. Y como decíamos en otros países, toda esta construcción nos daba la sensación de eternidad. ¿Te acuerdas que lo comentábamos? Y no solamente la sensación de eternidad, sino también que para ellos era muy importante relatar la religión cristiana. Es decir, su arte, la manera en que construían sus iglesias, la iconografía que había en las iglesias y en los museos. Tú te das cuenta de que para ellos una de las cosas principales era precisamente reflejar eso en el arte. Ahí encontramos el Museo de Arte Moderno Moudon, que tiene una colección, al ver una colección reconocidísima del arte moderno y contemporáneo. Interesante. Tampoco, como decíamos, no lo pudimos visitar, pero sabemos que existe ahí y que es muy importante. Precisamente también, hablando también de su trasfondo religioso, se considera que un 60% de la población es cristiana, aunque la mayoría son católicos, pero sabemos que es evidente gracias a el trasfondo histórico de toda Europa, donde sabemos que luego de la caída del Imperio Romano, ¿verdad? Muchos misioneros e inmigrantes trajeron el evangelio, trajeron el cristianismo, y eso todavía se refleja, como tú decías, en su arquitectura y en particular en las grandes catedrales impresionantes, de las cuales seguiremos hablando también y viendo en los videos que compartimos en otros países. Pero también
Un dato interesante es otra vez que siendo un país pequeño, cuenta con apenas 680,000 habitantes. 680,000, un poquito más de medio millón, Sí. pero es interesante que aprendimos el líder turístico con quien andábamos, nos hizo la salvedad de que prácticamente en Luxemburgo, amor, hay un banco en cada esquina. Y eso te habla de el ingreso per cápita, de la solidez económica Sí. que tienen. Y lo de eso, lo de los bancos en cada esquina, es porque fluye mucho el capital. Hay muchas transacciones financieras internacionales. Así como Suiza es un paraíso fiscal, al menos así es considerado, Luxemburgo no se queda atrás. Es como un segundo paraíso fiscal como alternativa a Suiza, porque fluye mucho el mercado y las transacciones financieras, como pudimos notar allí también. Sí, también pudimos ver que había una diversidad cultural y de personas de diferentes lugares. De hecho, otro dato interesante, tiene 3 idiomas oficiales: el luxemburgués, el francés y el alemán, lo que refleja, como te decía antes, su riqueza cultural e histórica, amor. Interesante. También debemos anotar que está ubicado Luxemburgo, para que tengan una idea, entre Bélgica, Francia y Alemania. Bélgica al norte, Francia al este y Alemania al oeste. Y por eso es que cuando hicimos la travesía tuvimos la oportunidad de visitarla, porque obviamente también visitamos esos otros países. Sí. Así es que es interesante cómo nosotros podemos, ¿verdad?, nutrirnos y aprender tanto sobre la cultura de Luxemburgo, de modo tal que, ¿qué te parece si hacemos un segundo viaje? Porque yo creo que es tremenda excusa. esos museos que no logramos. Tú sabes que ya yo estoy empacando hace rato ya. Sí, la verdad es que sí. vale la pena. Sí, vale mucha la pena. cultura muy La pasamos enriquecedora. muy bien. Y es una bendición. Pues ya, terminando de cubrir sobre Luxemburgo, permítanme brevemente hablar sobre la actualidad, la cultura y el impacto económico de Luxemburgo. Y voy a leer. Dice: hoy en día Luxemburgo es el único gran ducado soberano que queda en el mundo, gobernado por una monarquía constitucional liderada por el gran duque Enrique. Sobre su potencia económica, el país ejecutó una transición magistral en el siglo XX, pasando de una economía basada en la industria pesada del acero a convertirse en uno de los centros financieros y de fondos de inversión, como les decía, más importantes del planeta. Y finalmente, un dato interesante, Madeline, es que ofrece transporte gratuito. Oh, wow. En el 2020, apenas hace 6 años, hizo historia Luxemburgo a nivel mundial al convertirse en el primer país del planeta en hacer que todo el transporte público, y eso incluye los trenes, las tranvías, los autobuses, son completamente gratis tanto para sus habitantes, Como Madeline, para como turistas. para también los turistas. Así es que, otra vez, mi gente, Luxemburgo es un gran destino que recomendamos y que podrían ustedes también aprovechar, Sí. y que ustedes también, como nosotros, puedan decir: I love Luxembourg. Luxemburgo. Amamos a Luxemburgo. Sí. Muy bien, ¿qué les parece si ahora nos vamos a nuestro próximo destino, que es el país de Liechtenstein? Debo hacer la aclaración de que en realidad no es que directamente desde Luxemburgo fuimos a Liechtenstein. En otras palabras, no estamos hablando de una secuencia, una detrás de otra, sino que lo cubrimos más adelante, pero por ser un país pequeño, de hecho el más pequeño del mundo, por eso quisimos, junto con Luxemburgo, que también es un pequeño país, ponerlos juntos, como también en lo adelante vamos a estar poniendo otros países en una misma entrega, como lo será, por Exacto. ejemplo, Eslovenia y Eslovaquia, que también son pequeños países, pero que Y en por lo que asunto de estuvimos conveniencia también queremos menos tiempo. mejor, sí, para cubrir menos tiempo y no aburrirles, como siempre digo, poder cubrir 2 países en una entrega, y por eso lo estamos haciendo con Luxemburgo
y Liechtenstein. Pues ustedes pudieron ver en el preámbulo que Demetrio estaba perdido porque pensaba que Liechtenstein era la capital de Luxemburgo. Hello, no. Y pensaba que Vaduz era otro país. No, Vaduz es la capital de Liechtenstein. A pesar de que Liechtenstein es el país uno de los más pequeños del mundo, luego de el Vaticano, aún así tiene la ciudad de Vaduz, de la que hablaremos un poquito más adelante. Pero antes de continuar, vamos a ver lo que fue nuestra experiencia, mía y de Madeline, en Liechtenstein. Veamos. Aquí estamos en la ciudad de Liechtenstein. Se considera el segundo país más pequeño del mundo, luego del Vaticano. O sea que técnicamente es el país más pequeño del mundo. Es prácticamente una sola montaña y esto es básicamente la única ciudad del país y estamos en el mismo centro de la ciudad. Vamos a brevemente voltear la cámara para que vean el ayuntamiento y vean también la iglesia aquí, y básicamente esto que ustedes ven es todo el país, así es que bienvenidos a Liechtenstein.
¿Qué les pareció? Interesante, ¿verdad? Oh. Solo unos minutitos, porque obviamente estamos hablando de un país pequeño, pero bien, lo que llaman en inglés cozy, bien cálido. Sí, Allí nos impresionó muchísimo. ¿Recuerdas la gran catedral? Como pudieron ver hermoso, en el video, que hermoso. tomamos muchas fotos. Y también su municipio, es decir, su alcaldía. Vieron las fotos, ¿verdad? Y los videos de la alcaldía. Por allí caminamos prácticamente 2, 3 calles apenas, pero bien limpia, ¿verdad? ¿Recuerdas? Hermoso, 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 hermoso. Y disfrutamos nuestro tiempo de paso allí, que también fue bastante breve. Pero veamos, ¿verdad? Básicamente también hablemos un poquito de la historia y de la cultura de Liechtenstein para que ustedes también se sientan un poquito más familiarizados. Pues para que tengan una idea, Liechtenstein solamente tiene 160 kilómetros cuadrados, apenas Mm, 160 kilómetros cuadrados. Prácticamente es una sola montaña. Estábamos precisamente viendo videos, ¿recuerdas? En sí, YouTube sobre lo impresionante. Y lo interesante es que a pesar de que es, ¿verdad?, tan pequeño, está rodeado de los Alpes. sí. Eh, Está muy cerca, la ubicación, como tú estabas diciendo, está muy cerca de Suiza. Al estar tan cerca de Suiza, por Exacto, eso los es paisajes que son, uno también queda sí, impresionado. muy parecidos. Así es. Pero otra vez está ubicado, como decíamos, entre Suiza y Austria. Pero tiene una cultura muy interesante. Resulta que, hablando de historia, fue fundada en el 1719, es decir, en el siglo XVIII, cuando el emperador del Imperio Romano Germánico unió dos territorios y los convirtió en un principado, como se le llamaba, de la familia Liechtenstein, que era una familia. Y lo más curioso es que sigue siendo al día de hoy Madeleine una Sí, monarquía constitucional gobernada por un príncipe. por un Allí príncipe. está, como pudieron ver en las fotos, el famoso castillo de Vaduz, que es donde actualmente vive el príncipe. Sí. Aquí entre nosotros, esto es un secreto, no vayan a divulgarlo. Mi querida y amada Madeleine, cuando vio aquel castillo, se le ocurrió que nuestra casa podría convertirse en un castillo. Oigan eso. Ah, Y yo le dije, oye, pero qué imaginación, qué y interesante. serías tú el príncipe de Homestead. Qué lindo. Pues vamos a construir. Sí, 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 vamos a No, construir. vamos a construirlo. Sí, es interesante porque todas las niñas sueñan con castillos y Sí, príncipes. Y de verdad, amor, que todavía un príncipe vive en su castillo, sí. el castillo que fue construido en el siglo XVIII. 18, 1719. De verdad que hace la ciudad mágica. Uh-huh. Tú hablabas de lo pequeña que era y ese país, porque no hace El la país. ciudad de Vaduz mágica, pero hace el país mágico también. Es interesante que a pesar de ser un lugar tan pequeño, tenga esa riqueza, Sí, eh, porque sabemos que allí solamente viven 40.000 personas. apenas. Apenas 40.000 personas y yo creo que tú tienes un dato ahí del per cápita, ¿no? Así es. En otras palabras, es uno de los países más sólidos económicamente hablando Exacto. y tienen tantas particularidades que es increíble pensar que un país tan pequeño tenga tanta riqueza en todo el sentido de la palabra, tanto cultural como artística, como también industrial, económica, financiera. Ups, Ujú. Sí, increíble, ¿eh? no, cuando caminamos por el bulevar principal de Vaduz, estábamos sin conocer mucho de la historia, porque realmente fuimos a este lugar sin conocer mucho de la historia de ellos. No sabía, No yo por sabía, lo menos. exacto, no, yo tampoco sabía. Es que incluso cuando nos llevaron allí no sabíamos ni siquiera es decir, es un poco de desconocimiento acerca de la zona, pero no sabíamos bien dónde estábamos. Y cuando caminamos, yo te dije, esto me llama la atención porque parece un lugar muy fino, un lugar, Lo es. y lo es. Solamente 40.000 personas y es uno de los países más ricos y con un mayor per cápita, es decir, los habitantes de allí están muy bien. Además de eso, dice que su idioma oficial es el alemán.
aunque muchos habitantes hablan una especie de dialecto alemán, pero Sí. son personas con un nivel económico, con una fineza y con una delicadeza que a mí me impresionó. Es decir, aun cuando uno no sabía el origen y lo que había realmente en esa ciudad, tú lo llegas a percibir. En todo aquel bulevar había casi una exposición de arte, de Sí. esculturas, muchas esculturas hermosas, entre ellas esculturas de Botero, que eso me impresionó, es Increíble. el escultor colombiano. Yo me quedé asombrada de ver tanto arte en las calles. No sabía qué es lo que estaba pasando, pero es que es un país, que aunque nos cueste decir país porque parecía una ciudad, Sí. es un país rico, es un país donde las personas tienen mucha cultura, es un país donde las personas aprenden arte es decir, viven, se respira, amor, se respira. Muy bonito, muy Se buena, respira. una gran experiencia y definitivamente nos gustaría en un futuro volver a visitar Sí, para Liechtenstein disfrutarlo y mejor, ya con más por tiempo. conocimiento de causa, disfrutarlo más porque una vez tú Claro, tienes el conocimiento y estudias como lo estamos exacto. haciendo, Y va a ser súper sí, interesante. y es también importante destacar que tienen un museo de arte que alberga una interesante colección de arte moderno. Wow. Y es increíble, sí, pero y arte moderno y arte contemporáneo. Además, el famoso El castillo castillo, que tú hablabas, sí, así. toda su arquitectura y todo lo demás, de verdad que es un país mágico. Si es que hay que escribir una novela mágica, ese es el lugar donde se podía escribir, porque realmente es hermoso. Que a propósito de novela, a mí se me ocurrió primero que tú esa idea. Vamos a ver ¡Ah! si la llevamos al Pero horno. no lo dijiste, no lo dijiste, yo Es lo dije un primero. secreto, pero definitivamente. Sí, y como pueden ver precisamente aquí también en cámara, nosotros tratamos de conseguir souvenirs de la mayoría de los países que íbamos y este precisamente es sobre, no Liechtenstein, pero es sobre Luxemburgo, que ya cubrimos, pero solo quería mencionarlo porque definitivamente queríamos guardar y tener con nosotros Sí, algo, de alguna ellos. parafernalia, algo, alguna memoria, algún souvenir que nos Exacto. recordara estos países. Ujú. Bueno, ya finalmente queremos hablar de la actualidad de Liechtenstein, lo que es su política y su impacto mundial antes de cerrar. Y leemos que hoy en día Liechtenstein es un miembro pleno de la Organización de las Naciones Unidas, o sea, de la ONU, desde el 1990 y también del Espacio Económico Europeo desde el 95. Sí. Eso le permite comerciar libremente con la Unión Europea, a pesar de que no es miembro formal de la Unión Europea. Sin embargo, tiene una relación bastante estrecha. Así es que sobre eso también ya hablamos de que tiene una potencia industrial e innovadora y que es más que un paraíso fiscal. Es una, hay alta tecnología y hay una industria manufacturera, a pesar de que solamente son 40,000 personas. Así es que estamos hablando de que también, como Madeline mencionaba, su ingreso per cápita es de los más altos del planeta. Y eso Ajá. significa que, wow, increíble, pero cierto, como un pequeño país puede ser tener una presencia tan Sí. sólida de manera internacional en tantos aspectos. Así es que de eso se trata, de disfrutar, ¿verdad? Aún de la creación, de la naturaleza, de lo que Dios nos ha dado, de los Ujú, pozos naturales, de la creación de Dios, de estos pozos infinitos de conocimiento, como nosotros le llamamos. ujú. Y esté atento porque nuestro próximo destino, le adelantamos para el próximo viernes, es Alemania. Uy, ahí sí Vamos hay. a Alemania el próximo viernes, así es que vaya con nosotros, esté pendiente porque vamos a compartir muchas cosas sobre Alemania. Les Sí. recordamos que estamos en YouTube como Pegadia Podcast precisamente, y si no se ha suscrito, favor de darle clic a la campana en YouTube y allí entonces también se une a nuestra familia. Esperamos vernos la próxima semana y gracias por su sintonía. Así es que recuerde que
No importa la oscuridad del pozo en el que se encuentre, del pozo de agua viva siempre brotan fuentes. Somos Pegadia Podcast.